Hola niños, ¿cómo están? Hoy día, en la sesión número 3 de historia, vamos a aprender las cosas que suceden durante un periodo de tiempo, con las siguientes preguntas. ¿Qué pasa antes? ¿Qué pasa después? El tiempo en nuestra vida se desarrolla en distintos periodos. Hay cosas que ocurren primero, hay cosas que ocurren después y hay cosas que ocurren al final. Pensémoslo bien, así como un cuento. Por ejemplo, en El patito feo, si ustedes lo ven, se preguntarán, ¿qué pasa primero? Y ahí aparecerá un recuerdo en su cabecita. ¿Qué pasará después? Y la historia empieza a contar otra cosa. Y finalmente, ay, lo que nosotros siempre estamos esperando con muchas ganas, saber qué pasa con el personaje, eso se llama final. Así como las historias de cuentos, las películas o cualquier cosa que nosotros veamos, series, etcétera, la vida también tiene momentos. Tiene momentos que suceden primero, tiene momentos que suceden después y tiene momentos que suceden al final. Pongamos una situación cotidiana, como por ejemplo, veamos aquí, ¿qué pasa primero en un día? Sale el sol, tenemos la mañana. A medida que va avanzando el tiempo, ¿qué ocurre después? Empieza la tarde, nosotros podemos ir al colegio y al final del día, ¿qué puede pasar? Sale la luna, nos ponemos el pijama, nos vamos a acostar. Cada cosa que nos ocurre en la vida tiene un orden. Tiene algo que ocurre al inicio o primero, después o al final. Así también ocurre con elementos de la naturaleza. La naturaleza también tiene sus tiempos, lo que ocurre primero y lo que ocurre después. Veamos la vida de una gallinita. ¿Qué pasa primero? Primero eh, hay un huevito. El pollito todavía no nace. ¿Qué ocurre después? El pollito empieza a quebrar ese huevito y sale de su cascarón. Y finalmente, ¿qué ocurre con ese pollito? Ese pollito finalmente se transforma en un adulto para poder tener nuevos pollitos y nos devolvemos para acá. En la naturaleza, con las plantitas, también hay momentos donde suceden las cosas. Lo primero, lo que pasa después y lo que pasa al final. Veamos el crecimiento de estas semillitas. Aquí se enterraron primeramente las semillas en la tierra. Nació una plantita bebé. Después, esta plantita comenzó a crecer y a crecer para finalmente convertirse en una plantita adulta. Cada una de estas cosas que van sucediendo primero, después y finalmente se llaman secuencias. ¿Me ayudan a ordenar esta secuencia? Veamos. ¿Qué podría pasar primero? Bien. El perrito llega sucio. Pongamos el uno aquí en el cuadradito porque esto es lo que ocurre primero. ¿Qué ocurre después con el perrito? Ah, su amo lo encuentra sucio. Lo comienza a bañar. Pongamos el número 2 en el cuadrito. ¿Y qué ocurre finalmente con el perrito? Bien, su amo lo seca, le pasa el secador de pelo, lo peina y queda limpiecito. Escribamos el número 3. Bien. Vamos entonces a preguntar. ¿Qué ocurre primero? Llega el perrito sucio a casa. ¿Qué ocurre después? Su amo lo descubre y lo mete a la tina para bañar.
Y finalmente, ¿qué ocurre con con el perrito? Queda limpiecito y sequito para seguir jugando más aventuras dentro de su casa. Esto se llama secuencias. Las secuencias ocurren hechos primero, después y finalmente. Recuerden que en la guía de esta semana vamos a trabajar esas secuencias y ustedes tienen que pensar lo que les enseñé. ¿Qué ocurre primero? ¿Qué ocurre después? ¿Qué ocurre finalmente? Recuerden pedirle a sus papás y a sus mamás que vean el video del patito feo y así me cuentan qué ocurre primero, qué ocurre después y qué pasa al final. Y hay una serie de ejercicios sobre eso, sobre el tiempo. El tiempo se divide en sucesos que ocurren primero, en sucesos que ocurren después y en sucesos que ocurren finalmente. Bueno, ese es el aprendizaje del día de hoy de esta sesión. Espero que lo hayan entendido. Y en el caso que no hayan entendido nada, pídanle a un adulto responsable, papá, mamá, abuelito o cualquier persona que esté con ustedes, que les ponga el video de nuevo y retroceden y aprenden todos los contenidos que vimos hacia atrás. Espero que estén bien. Cuídense. No olviden de quedarse en casita. Nos vemos. Chao, chao.